Vamos a hablar ahora sobre el sistema nervioso y su organización, las partes y funciones. El sistema nervioso está dividido en dos partes, el sistema nervioso central y el periférico. En esta oportunidad vamos a dedicarnos a hablar sobre el sistema nervioso central netamente, el cual está dividido también en dos subpartes, la médula espinal y el encéfalo, el cual está subdividido en 6 partes que voy a nombrar a continuación, que son el cerebelo, el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el diencéfalo y el telencéfalo, o conocido también como hemisferios cerebrales. Vamos a detallar cada una de estas partes. La médula espinal es el tejido nervioso más extenso del cuerpo humano, mide aproximadamente 45 centímetros y se encuentra ubicado en las vértebras en sí, ¿no? Lleva los impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquídeos que tenemos en el cuerpo humano. Aparte, la médula espinal está formada por dos sustancias, la sustancia gris, que están los cuerpos neuronales, y la sustancia blanquecina o blanca, donde están los axones mielínicos. La médula espinal es la que responde y es responsable de los movimientos voluntarios e involuntarios del cuerpo humano. Pasamos ahora a hablar sobre el cerebelo. El cerebelo es la parte del encéfalo donde se encuentra la mayor cantidad de neuronas, pesa aproximadamente 150 gramos, mide 10 centímetros de ancho y 5 centímetros de altura. Es el que integra las vías sensitivas y las vías motoras, es decir, controla todo el movimiento. Ahora vamos a hablar del bulbo raquídeo, que es un cono trunco que mide aproximadamente 3 centímetros y es el que regula los latidos del corazón, los movimientos respiratorios y la secreción de los jugos gástricos. El bulbo raquídeo, junto con la protuberancia y el mesencéfalo, son los que forman el tronco encefálico. Respecto a la protuberancia, es la parte del tronco encefálico más prominente y también se le conoce como puente de Barolio y se encarga de la respiración, del sueño y del gusto. Para continuar, vamos a hablar ahora sobre el mesencéfalo. El mesencéfalo es llamado también cerebro medio y coordina los movimientos de los globos oculares en respuesta a los estímulos visuales y los movimientos de la cabeza y del tronco en respuesta a los estímulos auditivos. A continuación vamos a hablar sobre el diencéfalo. El diencéfalo se encuentra entre el telencéfalo y el mesencéfalo y está formado por 4 partes: el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. Sin embargo, vamos a hablar sobre 2 de estas partes, las primeras, que son el hipotálamo y el tálamo, donde se da la mayor cantidad de funciones. En el tálamo es el que modula la información sensitiva y el hipotálamo se encarga de regular todos los procesos corporales que se producen automáticamente, como el sueño, el dolor, el metabolismo y la reproducción, etc. Continuamos ahora con el telencéfalo, o también conocido como hemisferios cerebrales, los cuales son 2, el derecho y el izquierdo. Estos hemisferios cerebrales tienen a su vez 2 partes, la parte externa, que es conocida como córtex o corteza cerebral, y donde se encuentran los cuerpos neuronales, y la parte interna, que es donde se encuentran la sustancia blanca y está formada por los axones mielínicos. Ambos hemisferios se conectan por el cuerpo calloso. De igual forma, la corteza cerebral está dividida en 4 lóbulos: el lóbulo frontal, el parietal, el temporal y el occipital, y está organizada en 6 capas, que son llamados estratos. Son el estrato molecular, el estrato piramidal, el interno y el externo, el estrato granuloso interno y externo, y el estrato multiforme. Cabe recalcar acá que los hemisferios controlan los movimientos del lado contrario del cuerpo, es decir, el hemisferio derecho controla todas las funciones del lado izquierdo de nuestro cuerpo y viceversa. Neuronas. Clasificación. Están divididas en 2 grandes grupos: neurona sensorial y la motoneurona. En la memoria sensorial, también conocida como aferente o ascendente, transporta la información sensitiva.
Esta información es la que viaja desde un origen, un receptor, que son los sentidos, ya sea el del gusto, el del olfato, etcétera, hasta la corteza cerebral que elabora dicha información. Estas neuronas están localizadas en los ganglios de la raíz dorsal, adyacente a la médula. La siguiente neurona es la motor eferente o también descendente. Transporta la información motora, que es la respuesta que se elaboró en la corteza cerebral y llega hasta el efector que va a realizar el movimiento. También tiene un gran tamaño esta neurona debido a las muchas dendritas que necesita para efectuar el movimiento. Pueden alcanzar una longitud de hasta 1,3 metros. Acá tenemos la estructura de una neurona básica. El cuerpo celular o zona, que es la parte principal de la neurona, en este se encuentra el núcleo. El núcleo, que es de gran tamaño, siempre es de un color visible a simple vista y se encuentra en la zona central. El axón, que es la prolongación única, larga y recta, por el medio de este se transporta el estímulo. Las dendritas son aquellas numerosas proyecciones ramificadas que captan el estímulo que viene de otra neurona. Los módulos de Ranvier, que no son más que pequeñas cinturas en la capa mielítica, y esta se encuentra distribuida a lo largo del axón a una distancia regular. Esto facilita el rápido paso del estímulo. La célula de Schwann, que es la que envuelve al axón por una capa de mielina. También tenemos que la dirección del impulso se da desde la dendrita, pasa al zona, luego al axón y finalmente a las terminales sinápticos que constituyen el teledendrón. Neurogénesis. Comenzaremos a hablar de la definición. La neurogénesis es el proceso en el cual nacen nuevas neuronas en el cerebro. Esta fase se da en un proceso de proliferación de células madre en el sistema nervioso. El periodo en el cual esto se establece es entre la 4ª semana de gestación y el 5º mes. La característica principal de la neurogénesis es que cada región tiene su propio periodo de neurogénesis, no se establece en forma simultánea para todos. Existía una pseudoafirmación muy antigua al respecto que afirmaba que las neuronas ya no se podían regenerar, que tenían corta vida y que solamente en la juventud uno disponía al máximo de ellas. Esto se ha erradicado. Hoy en día, la precisión científica actual establece que las neuronas se pueden regenerar y se pueden autorrepoblar durante toda la vida. Es más, hoy en día hay una teoría que habla del fortalecimiento neuronal, que se da con ejercicios de tipo intelectual y ejercicios de tipo físico, que permiten el nacimiento de nuevas neuronas y las conexiones sinápticas. Pasaremos al segundo concepto. El segundo concepto tiene que ver con la sinaptogénesis. La definición, etimológicamente hablando, significa el nacimiento de nuevas sinapsis, de nuevas conexiones neuronales. Ya en el sentido más estricto, la definición científica nos habla de que es el momento preciso en el cual la neurona presináptica emite sus señales para que los neurotransmisores salgan y viajen hasta la neurona, hasta los campos postsinápticos. Esta fase se da justamente en la fase de contacto del cono con la neurona postsináptica, donde se generan reacciones químicas que seleccionan los neurotransmisores. El periodo, esto se da en la fase previa al nacimiento, la fase embrionaria, la fase prenatal y la fase postnatal,
y permanece durante toda la vida del ser humano. La característica principal de la sinaptogénesis es que ésta se desarrolla en diversas fases consecutivas, unas a otras concatenadas, de tal manera que generan un circuito, así como circuitos eléctricos serie y paralelo de interruptores. Ahí se genera una conexión en cascada entre ellas. Alteraciones. Las alteraciones que se dan básicamente por procesos de migración de células mióticas y también se da por un crecimiento anormal del cono. Esto conlleva posteriormente a enfermedades tipo retardo mental o tipo el mongoloide. El proceso de transmisión sináptica es un proceso que puede darse de dos tipos: las sinapsis eléctricas y las sinapsis químicas. Las sinapsis eléctricas se producen cuando el impulso nervioso llega a la neurona presináptica, en la cual ésta comienza un flujo de transmisión eléctrica entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Esta establece una comunicación que puede ser bidireccional o unidireccional. La función que corresponde a esta sinapsis es la de desencadenar respuestas muy rápidas. Pasamos ahora a ver las sinapsis químicas, que se dan cuando el estímulo neuronal llega hacia las glándulas que contienen las moléculas neurotransmisores, las cuales al ser liberadas pasan a la hendidura sináptica y de ahí pasan a las neuronas postsinápticas. Acá se puede dar dos tipos de reacciones: la reacción postsináptica excitatoria o la postsináptica inhibitoria. Eso va a depender de la cantidad de neurotransmisores liberados y del tiempo que estos establecen contacto con sus receptores. El potencial postsináptico, decíamos que depende de la cantidad de neurotransmisores liberados y el tiempo que están unidos con sus receptores, y se dan los potenciales excitatorios postsinápticos y los potenciales inhibitorios postsinápticos. El fin de la transmisión sináptica se da cuando se hay la necesidad de diluir la sinapsis. Para esto hay la necesidad de eliminar los neurotransmisores, que se pueden dar por difusión de la sinapsis, la degradación de los neurotransmisores y la recaptación a través de las vías de los neurotransmisores. Las sinapsis químicas pueden establecerse entre el axón y el soma de la neurona, que se llama la sinapsis axosomática, entre las dendritas y el axón, que se llama la sinapsis axodendríticas, y entre el axón con el axón se llama la sinapsis axoaxónicas.